bueno, ahora nos encontramos con Ricardo Soberón, ¿no? Es abogado, docente universitario, escritor y consultor peruano, especialista en temas de drogas. Soberón además es miembro del programa Drogas eh, y Democracia del Instituto con sede en Ámsterdam, ¿no? Y de la Comisión Andina de Juristas, ¿no? En asuntos relacionados con las políticas antinarcóticos y relaciones internacionales. Además, ¿no? Es un consecuente defensor de los derechos humanos en nuestra patria. Ricardo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches, Marcos. Gracias por la invitación a tu programa. Unas tristes fiestas patrias. Es la primera evaluación que hago yo de lo ocurrido el día de hoy. Sí, y eso tiene que ver con la violencia. Y uno de los temas que tú siempre has tratado es el tema de los conflictos sociales. ¿Cómo enfocas el conflicto que hoy día vive el país? Bueno, como decía la historiadora Carmen McEvoy, parece que la señora Boluarte no entendió el encargo que le dio el país, un encargo de transición para resolver la crisis política que había sido conducida por las deficiencias de Pedro Castillo, hay que decirlo también, y había que conducir al país hacia una nueva elección para que las fuerzas políticas definan y determinen el derrotero y el rumbo del país. Ella, después veremos por qué motivos, ha decidido cambiar lo que anunció inicialmente y que fue saludado por la propia comunidad internacional, y unilateralmente o en connivencia con otros actores políticos decide quedarse hasta el 2026, desoyendo el clamor de la población, las necesidades del país. Y lo que hemos escuchado hoy en 3 horas de una perorata preparada por el señor Otárola, que está afanoso por quedarse y evitar la persecución de la justicia penal, que sin duda le llegará en su momento a ella y a él como los principales autores mediatos de las 49 muertes por obra de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero yo creo, Marco, que ante lo que estamos no es ante la convocatoria del Acuerdo Nacional, ni tampoco un pacto de reconciliación. Es un pacto de impunidad, de negociados entre actores que entre bambalinas han determinado la suerte del país. Y me refiero fundamentalmente a los Estados Unidos, a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y otros actores políticos. Eso es lo que también quería tocar, porque esto es casi una repetición de gobiernos autoritarios. Me comentaba un investigador que estaba en los últimos días en Guatemala, me dice, lo que está haciendo acá en el Perú es exactamente lo mismo. El gobierno controla la Fiscalía de la Nación, la justicia, ¿no? Y lo mismo se ha repetido en varios países de América Latina. Por lo tanto, pudiésemos ya conllevarnos a pensar de que se trata de una política desde los Estados Unidos, y algo tendría que ver la presencia de 1.000 soldados norteamericanos en el país nunca antes visto. Sin duda, la operación Centinela Resuelto, que ha sido aprobada por el Congreso de la República en manos de Fuerza Popular, Renovación Nacional y Avanza País, aprueban unilateral y arbitrariamente y de la manera más inoportuna una operación militar como la que he mencionado, que está en este momento en ejecución y que no es sino la decisión del Comando Sur y del Departamento de Defensa que se han impuesto sobre el Departamento de Estado para hacer que el Perú se convierta en una cabeza de playa en esta disputa hegemónica que está ocurriendo en el mundo entre Estados Unidos y la China popular, y que tiene un escenario particular en América Latina, y en donde el señor Biden decidió arrear las banderas de la defensa de la democracia y mantener con su apoyo político a un régimen a todas luces ilegítimo, a todas luces crecientemente autoritario. Y solamente para dar un ejemplo, ella
invoca a un pacto de reconciliación. Y la reconciliación sin justicia no es tal. Y eso es lo que está ocurriendo desde el momento en que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se niegan a brindar la información necesaria para determinar quiénes fueron los autores mediatos e inmediatos de las muertes ocurridas en diciembre y en enero. Además, la presencia militar de los Estados Unidos en el sur del país, básicamente en la zona de conflicto, ¿no? La sierra y la zona de Amazonía, hay dos características. Una, las movilizaciones del sur y otra, el tema de los territorios donde hay los recursos naturales, pero también la presencia del narcotráfico, la DEA, ¿no? Y nosotros sabemos que allí hay algo, se teje mucho más allá que un intercambio de experiencias militares. Fíjate, permíteme, y esto es quizá una primicia que puedo contar públicamente, yo el 6 de diciembre estuve en la casa de la embajadora de los Estados Unidos que me había invitado a una actividad, yo era presidente de Vida. Acababa de estar en Washington porque viajé a explicar nuestra estrategia, a pedir que no nos recorten la ayuda, y en Washington el señor Chris Andino, del Departamento de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental, me dijo que iba a hacer lo imposible para evitar esto, porque no tenía conocimiento. Es como si en el Perú la embajada en Lima tomara decisiones que no comunicara a Washington, y si lo hace, no es objeto de ningún control ni fiscalización. Mira, es el colmo que la señora Boluarte siga incorporando en su análisis de la lucha contra el narcotráfico el concepto de la erradicación de cultivos de coca. Desde el 2015, los cultivos de coca en América Latina y en el Perú siguen creciendo como consecuencia de la creciente demanda internacional de cocaína. Eso lo debería saber el señor Otárola, que estuvo en Devida. Y cuando estuvo en Devida prefirió retirarse para ocupar un alto cargo en Naciones Unidas y dejar el puesto. Eso debería saber el señor Otárola, que abandonó programas presupuestales fundamentales en Devida para luchar armónicamente contra el problema de las drogas y dejarnos de adjetivos como hablar del flagelo, de la lucha contra la criminalidad, cosas que no tienen ningún sentido. Quizá habría que señalar, y vamos a estar muy atentos a esa compra de radares. Yo me pregunto, si la Amazonía peruana está siendo agredida por el crimen del narcotráfico, ¿por qué no derribamos avionetas? ¿Por qué no enviamos a la Fuerza Aérea para que derribe avionetas sospechosas y que no hagan caso de las órdenes que se les dé desde tierra? Tenemos nosotros conocimiento que hay decenas de avionetas que cruzan los cielos peruanos. Y los Estados Unidos se niegan a brindar información por el accidente que ocurrió el año 2001 que significó la muerte de una familia de norteamericanos. Y la verdad es que dada la situación que vive la Amazonía peruana, en vez de estar reprimiendo en la avenida Bancay a la población que pacíficamente se manifiesta en contra de su gobierno, ¿por qué no hace lo necesario para impedir que en Amazonas se le amenace de muerte a la dirigente Agustina Mayán, dirigente Aguajún, o a los cacataibos de Ucayali, o a los huitotos en Loreto? Si la verdad, se les protege, Ricardo, y no se les protege, y se les ha abandonado a varios líderes de Aguajún que han sido asesinados en las últimas semanas. Totalmente. Como te digo, converso con Agustina todos los días prácticamente, y estamos tratando de ver formas de protección de su caso, porque la verdad es, y voy a ser muy duro con lo que voy a decir, pero la Policía Nacional es la entidad que no tiene una visión clara, seria, de los problemas de seguridad ciudadana en el mundo rural como en el mundo urbano. En realidad, la Amazonía del Perú está invadida por la minería ilegal, por la tala de madera y por el narcotráfico. ¿Y cuál es la referencia que hace la señora? Habla de 10.000 hectáreas erradicadas en sus 7 meses de gobierno, y le aseguro que a final de año
van a seguir aumentando los cultivos de coca por la creciente demanda. Habla de destrucción de pistas de aterrizaje que en un mes son reemplazadas. ¿Sabe qué? Yo creo que nos está queriendo, nos ha visto la cara de qué, que nos está engañando. Yo emplazo al señor Otárola. Quisiera debatir con él sobre el tema de drogas y el tema de narcotráfico, para ver en qué medida lo que él está diciendo es cierto, es verdad, o simplemente lanza cortinas de humo para no llegar al fondo del asunto. Es preocupante que la señora Lisa Kena, embajadora de Estados Unidos en el Perú, día después del golpe de Dina Boluarte, reconociera de manera inmediata y se reuniera un día antes con ella, según señalan las fuentes. Pero esto hace recordar lo que sucedió a finales de los 90 con el famoso Zar McCarthy, el rey de la lucha antidroga de los Estados Unidos, que al final fue timado, ¿no? Vamos a creer, por Montesinos, que lo condecoró, ¿no? Entonces, ¿tú te acuerdas cómo fue esa situación? Es decir, Montesinos lo paseó al zar antidrogas. Esto tiene relación con el tema político, narcotráfico y geopolítico de la presencia de China en América Latina. Totalmente. O sea, acá hay una doble personalidad, si podemos decir, de parte del gobierno demócrata del señor Biden. Una es la línea política formal, que es expresada por sus embajadas, pero en la práctica lo determinante son los requerimientos de orden geopolítico. Y la señora Kina ha sido representante de la CIA en otros países. Y en ese sentido, ella está operando no en función a la política exterior de un gobierno demócrata, sino a la política exterior de los organismos de seguridad que están viendo cómo progresivamente están perdiendo espacio y presencia en América Latina de cara a la mayor presencia de China a nivel comercial, económico, financiero y político. Eso es así de claro. Y lamentablemente, bueno, cada país hace lo que quiere con sus políticas, pero lo que encontramos en el Perú es ese pacto de impunidad y de negociación, en donde las Fuerzas Armadas del Perú, que nos dice, yo aquí invoco, el desfile militar de mañana no tiene ningún acto de soberanía, no tiene ningún acto de independencia, no tiene ningún acto patrio. ¿Por qué? Porque hay una absoluta dependencia ideológica, financiera. Fíjate, cuando yo he rastreado la solicitud para la operación Centinela Resuelto, que llegó a la Comisión de Defensa y fue aprobada por el Congreso, esta surge de 2 notas diplomáticas de la Embajada Americana en Lima. Esto no surge de una iniciativa o un acuerdo castrense entre el Perú y Estados Unidos, no. Las necesidades que tiene el Perú para poder combatir el narcotráfico son muy grandes. En vez de tener los helicópteros Huey de la década del 60 que ya no pueden ni atravesar los Andes, lo que necesitamos son helicópteros de última generación para poder llegar a las fronteras amazónicas y combatir la criminalidad organizada. Ricardo, en realidad el tiempo nos queda corto para poder conversar y poder transmitir toda este trabajo de investigación que tú tienes para que los peruanos sepan que la situación no solamente se trata entre Dina Boluarte y el Congreso de la República, ¿no? Que son los títeres de intereses mayores en la región. Muchas gracias, Ricardo. Solamente quería en 30 segundos, si puede resumir, qué tarea debería de asumir el CENUR para recuperar la democracia en el país en estos momentos que Dina dice, me quedo hasta el 26. Personalmente pienso que es necesario generar una línea política aún más clara, entendiendo que las agendas tienen que coordinarse aún más para congregar a una población que llega al 81%, y esto pasa necesariamente por tener también una línea y una vanguardia política que permita representar al conjunto de peruanas y peruanos que queremos un país distinto. Gracias por acompañarnos,
amigo Sobero. Y nosotros regresamos justamente con el dirigente del